Vamos lembrar a todos de usar o botão da tradução da língua que você quer ouvir. Se possível, deixar o áudio inaudível, melhora o som. As perguntas para os conferencistas deverão ser feitas ao final pelo link do Telegram. Todos os microfones estão silenciados para garantirmos a boa qualidade do áudio com poucos ruídos. Nós somos muitos. E, recentemente, nós também fechamos os vídeos, as câmeras, os vídeos, para que possa também melhorar a qualidade da transmissão. Então, agora tenho o prazer de apresentar um outro grande amigo, que conheço já também há muito tempo, Dr. Cláudio Ruth, de Buenos Aires, Argentina, que vai falar sobre a filosofia do Spinoza e a presença terapêutica. Cláudio Ruth é psiquiatra e psicoterapeuta do enfoque centrado na pessoa. Professor universitário em diferentes universidades da América, criador e diretor da Associação Casa Abierta Argentina, como professor docente e assistente e consultor do enfoque centrado na pessoa. Autor de numerosos textos relacionados com a ACP e autor do livro Entre Metáforas e Caos. Dramaturgo e poeta, supervisor de clínica e psiquiatria da abordagem centrada na pessoa. Muito obrigado, Cláudio, por ter aceito o convite, e agora é a sua vez. Bueno, muchas gracias. Me preguntaba si no sería prudente que nos tomáramos, aunque sea 5 minutos, para ponernos de pie, movernos, porque tengo la impresión de que son 3 horas que estamos reunidos y tal vez haya necesidad de, aunque sea tomarnos 5 minutos que yo distraigo de mi charla, para que aflojemos un poquito. Así que es mi propuesta a quien quiera que por favor se ponga de pie, cosa que yo voy a hacer, y se mueva un poquito. Sim, Cláudio, muito obrigado. Creio que és uma boa sugerência. Creio que é uma boa sugestão para todos. Podemos fazer um intervalo de 5 minutos e depois voltarmos aqui. Muito obrigado pelas suas... Como prefieran, sí, podemos. Sí, podemos. Puedo hacer un comentario, Márcia. Eu gostaria claro. que as pessoas... Eu gostaria de ver, olhar as pessoas. Se isso não modifica o tema internet, eu gostaria de vê-los. Ok. Tudo bem. Tá bom. Ele está pedindo que ele gostaria de ver as pessoas, que as pessoas abrissem as câmeras. Se dificultar a nossa comunicação, eu vou pedir para fechar. Mas, se não dificultar, vamos deixar aberto. Ok? Então, 5 minutos de intervalo. Ai, gente, vou falar, estou gostando tanto de ver umas carinhas aqui, Emanuel, Eva, Ana Lúcia, quem mais? Milena, Maria do Céu, Micel, tantas carinhas que aparecem aqui para mim, Fernando, Estácio, meu Deus, Estela. Muita gente querida. Eu vou levantar.
Estou de volta. Esther. Oi, Esther. Olha que bacana que o Cláudio fez, tu viu? No veo si hay manera de conseguir que la presentación aparezca. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cómo se hace? A apresentação está em la pantalla. Está en... Sim, está acá. Tu necessitas colocar para estar toda completa em la pantalla. ¿Ustedes tienen el PowerPoint? Temos. Cláudio, o PowerPoint está acá em la tela. Ajá. Está acá. Todos estão vendo. Lo creio. Estão vendo? Sim. No sé. Sim, estão vendo, Cláudio. Lo que no puedo es conseguir que pase de una a otra. Se ven las... Sim. No. Sim, tienes que habilitar em sua computadora a apresentação para que pueda mover os slides. Ok. Mira, acá. Ahí estamos. Quem pode ajudar Cláudio com el Ahora se ve perfecto. Sí, sí, sí. Ok. Comenzamos con la lectura. Sí. Pero previamente quiero agradecerles que me hayan dado la posibilidad de estar aquí y de participar. Me gustó muchísimo ver a Mauro después de tantos años de no verlo y conmoverme con las cosas que él presentó. También quiero agradecerle a Alberto Segrera lo profundo e intenso de su presentación y agradecerle que me haya incluido en el mapa de tantas muestras. ¿Los demás ven la pantalla? Sí, Okay. sí, sí. Ok. Quiero comenzar compartiendo con ustedes una aclaración, y es que traje esta charla por escrito por dos motivos. Para facilitar el trabajo de los traductores, a quienes ya les agradezco su paciencia, y otro porque temo no encontrar las palabras justas, cosa que a veces últimamente me está sucediendo, y me importa mucho transmitir lo que la inmersión en el espinosismo me ha permitido, no solo en mi condición de terapeuta del enfoque centrado en la persona, sino también en mi propia calidad de vida. En Argentina
hubo un cantante de tangos que hoy día se sostiene como un mito y se llamó Carlos Gardel. Y hubo un periodista, Edmundo Eichelbaum, al que un poco en broma le decían la novia de Gardel, porque él conocía datos, anécdotas, cosas del cantante. También tenemos en nuestro enfoque un seguidor fiel de Rogers, que es el profesor Howard Kirschenbaum, que conoció y conoce al detalle datos y anécdotas de la vida de nuestro maestro. ¿Voy bien con los traductores? Sí, está bien con los traductores, lo dijeron sí. Ok. Quiero entonces dejar claro que en mi caso yo no soy la novia de Spinoza. Dado que no poseo ni la formación ni la información que me permitirían ubicarme en ese rol, ni el género. Existen sí comentadores eruditos muy informados sobre la vida y la obra del filósofo. Puedo mencionar algunos. Cláudio, Cláudio, você não está passando os slides. No, por ahora queda este nomás. Ok. Yo lo iré pasando. Ok. Hablaba de los distintos gente que se ha encargado de la obra de Spinoza y son Frédéric Lenoir, Gilles Deleuze, Roberto Mizrahi, Atilano Domínguez, Pierre Macherey, Marilena Jaoui. Incluso en Argentina tenemos un par de comentadores muy prestigiosos y muy ilustrados, reconocidos internacionalmente, y son Diana Cohen-Agrest y Diego Tatiana. No obstante, sí quiero afirmar aquí mi admiración por Spinoza, admiración que también experimento por nuestro maestro Carl Rogers, que está basada no solo en lo poderoso de su teoría, sino también en la fidelidad que tanto uno como otro han tenido por los valores éticos que sostienen su obra y su práctica. Amo a Rogers y amo también a Spinoza por la misma razón, por su coherencia, por la lealtad que han manifestado así a sus principios y a sus ideas, sobre todo por la consistencia demostrada desde su ética y cierta manera de vivir de acuerdo con esa ética. Esto último no es fácil de ver ni en filósofos ni en terapeutas que sean capaces de vivir coherentes con las propuestas teóricas. Por supuesto que esto no significa que soy un fiel devoto y seguidor a pie juntillas. Hay nociones y conceptos, tanto en Rogers como en Spinoza, que cuestione y con las que no estoy de acuerdo. Está de más decir que la obra de Spinoza es muchísimo más extenso que lo que yo en estos pocos minutos podré compartir con ustedes. Realmente su obra ha sido enormemente enriquecida a lo largo de esta vida, pero quiero mencionar algunos pensadores que han hecho de la obra de Spinoza un verdadero, una Biblia casi diría. Jorge Luis Borges, que es un poeta argentino amado, dice en una de las últimas estrofas de sus poemas dedicados a Spinoza, no sé cómo se podrá traducir esto en inglés: el más pródigo amor le fue otorgado,
el amor que no espera ser amado. Albert Einstein, cuando un periodista le preguntó si creía en Dios, dijo creer en el Dios de Spinoza. Un Dios que se muestra a sí mismo a través del orden y la armonía de las leyes naturales y universales. Él mismo dice, me fascina de Spinoza porque él es el primer filósofo que trata el alma y al cuerpo como si fueran uno mismo, no dos cosas separadas. Es casi el concepto de organismo con el que nos manejamos dentro del enfoque centrado en la persona. Otro es Daniel Barenboim, músico genial. Y Daniel dice que Spinoza es un filósofo que nos enseña la radical libertad del pensamiento. Debo decir aquí, dice Barenboim, que uno de los postulados centrales de Spinoza, que es no desvincular la razón de la emoción, se ha convertido en mi forma fundamental de ir al encuentro de la música. Entonces, el propósito de esta charla es establecer qué conexiones y aportes creo haber encontrado en la obra de Spinoza que nutren y profundizan nuestra práctica como terapeuta del enfoque centrado en la persona. Él tiene una visión ética inmanente y no dualista que me aporta un soporte epistemológico que da coherencia, claridad y eficacia a nuestro modo de estar y de trabajar en las relaciones humanas. Cláudio, un poquito de espacio, por favor. Ok. Voy a mostrarles ahora la lista de algunos de los conceptos que he tomado para esta charla. El encuentro puede ser visto como desde la inmanencia, en segundo lugar, desde el concepto del entre, del in-between, en tercer lugar, desde la singularidad. Y en cuarto lugar, el último concepto con el que hemos trabajado últimamente, que es el concepto de micromultitud. Tomo para esta charla una palabra que casi no figura textualmente en la Ética de Spinoza y que sin embargo se refiere a ella a lo largo de toda su obra. Es la palabra encuentro. Me referiré al concepto de encuentro en forma indistinta, ya sea como acontecimiento, como suceso o bien como evento. Desde Casa Abierta concebimos hoy día la comprensión del fenómeno de la psicoterapia y aún de las relaciones humanas en general, inspirados en la noción de encuentro. En cada paso de la obra de Spinoza está el todo. Cada concepto está íntimamente relacionado con todo. Como en la esfera de Pascal o en el Aleph borgiano, cada concepto contiene a todos los otros y cada uno de los otros permite acceder a una praxis que lo contiene, de modo que para comenzar entonces con la aproximación entre filosofía y psicoterapia, la abordaré con un concepto filosófico, el concepto de inmanencia,
que luego, a través de un ejemplo, trataré de ilustrar en qué medida la inmanencia está presente en nuestra manera de trabajar en psicoterapia. Inmanencia. Inmanencia en su etimología se refiere a permanecer dentro. Viene del término latino inmanen y el prefijo in, que implica hacia el interior, y el verbo manere, que es sinónimo de quedarse o permanecer. Inmanencia nombra un proceso causal donde el efecto permanece dentro de la causa. En este sentido, se opone a la trascendencia, en donde la causa queda por fuera del efecto. Spinoza toma este tipo de causalidad de una manera radical. Todo lo que existe es una única sustancia, una totalidad inmanente. La causa de todo lo que existe permanece en el efecto. Esa totalidad existe por la sola y propia necesidad de su naturaleza y no por una causa exterior. Spinoza nombra este proceso causa sui. Solemos sintetizar esta frase con aquí y ahora todo. Cláudio, Sí, só sí. estamos vendo o primeiro slide. Não vemos os outros. Porque você não abriu. Há que abrir a apresentação. Apresentação com dispositivos. Há que abrir isto. ¿Y dónde figura eso? Creio que tienes que abrir novamente para que o PowerPoint pueda se mostrar na pantalla. ¿Y qué es lo que debo abrir? ¿Esta comunicación? No, no, lo PowerPoint. Ah, bueno, ok. Oi? No abre, ¿eh? Si quieres, puedes me enviar por WhatsApp y yo intento abrir acá. Ok. ¿Envió? Estoy intentando. André. Ahí se está abriendo el WhatsApp. Entre tanto, podríamos ir cantando algo. ¿Y por qué no? Ay, meu Deus. La verdad es que lo siento, pero estaba calculado que esto iba a ser mucho más fluido, ¿no?
André. A Raquel. Bueno, ahí estoy en el WhatsApp. Lo mando a Marcia. Já vai ver. Ok. Não chegou. ¿No llegó? Não chegou. WhatsApp. No consigo entrar en tu WhatsApp. Sí, pero está bajando acá. Está bajando. Okay. No bajó, está bajando. Hay un trabajo que presenté hace un tiempo que se llamó ¿Para qué existe la lluvia? El ¿para qué existe la lluvia? Se refiere a los propósitos, a la utilidad y a los resultados de algún fenómeno o acontecimiento. La respuesta a esa pregunta puede ser formulada desde dos posibles puntos de vista, pero ambos aluden a la finalidad del fenómeno. ¿Para qué existe la lluvia? Es decir, que son respuestas a la pregunta ¿para qué? Una de las posibles respuestas desde la mirada del ser humano podría ser para regar los campos, para nutrir los sembrados, para mantener el equilibrio ecológico, para provocar inundaciones. ¿Está apareciendo ahora en la pantalla? Cláudio, o slide está em la pantalla. Pode ver? Sí. Sim. Então, diga que passo para outro. Agora? Ah, ok. Pasa para otro. Y ahora otro. Este? Y sí, sigamos porque ya estamos en el slide número 5 y 6. Não, estamos no 2 agora. Claro. Sigamos.
Sigamos cliqueando, Marcia. Estoy clicando, mi amigo. Gracias, mi amiga. ¿Está bueno o continúo? Quedémonos ahí. Decía entonces, quedamos ahí, ¿sí? Sí, sí. Quedamos entonces que la lluvia existe desde la mirada humana para favorecer los sembrados, para inundar, para el equilibrio ecológico. Sirve para muchas cosas, esa sería la finalidad. Es decir, que el propósito de la lluvia se extiende más allá del fenómeno de llover, lo trasciende. Desde este punto de vista, el poder de la lluvia está en lograr lo que se propone y entonces será valorada como buena o como mala de acuerdo a las consecuencias que provoque. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la lluvia favorece los campos, la utilidad es bienvenida. En cambio, si provoca inundaciones, es mal recibida. La otra respuesta posible a la que me refiero considera que la lluvia solo existe para llover. Es decir, que el fenómeno ocurre como pura afirmación de su ocurrir. Es inmanente. En este caso, el poder de la lluvia, es decir, lo que puede la lluvia, reside en que es una pura expresión del acto mismo de llover, y punto. ¿Entienden? Entonces, la lluvia la podemos entender con una finalidad que es sembrar los campos, etcétera, etcétera, o simplemente entender que la lluvia llueve para llover. La otra respuesta posible es que llueve para llover. Ahora veamos desde... Déjalo, Marcia. Déjalo así. Okay. Sí. Sí, gracias. Desde la perspectiva centrada en el ser humano, pensamos siempre la lluvia con un criterio de utilidad. En cambio, la lluvia desde la naturaleza toda ocurre sin otra finalidad que no sea llover. Spinoza nos advierte en el apéndice de su obra, en la primera parte de su Ética, acerca de que hay un prejuicio humano, un mirar antropocéntrico de todo lo que sucede en términos de utilidad. Ahora, también podemos entender el encuentro interhumano teniendo en cuenta lo que podemos hacer desde su mirada o desde la otra. A la primera la llamo finalidad intencional. Voy a pedirte, Marcia, que cliques. ¿Qué quiere decir? Que hay una intención en esa finalidad. ¿Sí? Tendrás que seguir cliqueando, amiga, porque yo desde aquí no puedo. Digamos. Y la otra, a la que llamo finalidad deseante. Es decir, la finalidad es simplemente la navegada. Entonces, por finalidad intencional, que es lo que vimos antes, entiendo la que busca resultados, aquella que está formulada en términos de utilidad, aquella que se interesa
más por el puerto al que llegar que por la navegación misma. Es la que cuida la semilla por el árbol que va a ser y no por la semilla misma. El sentido de ese cuidado está por fuera de lo que ocurre. Les quiero compartir una experiencia que tuve con una consultante hace muchos años. Ella venía, no sé si los traductores pueden traducirlo porque no está en el texto esto. Ella me consultaba porque perdía sus embarazos. Es decir, pasado el segundo, el tercer mes de su embarazo, perdía el embarazo. Se enojó mucho cuando yo le expliqué que a mi criterio ella no cuidaba su embarazo. Se enojó muchísimo. Pero yo le expliqué que en lugar de cuidar su embarazo, cuidaba el bebé que iba a venir. Y no cuidaba su embarazo. El día que entendió que se trataba de cuidar en el aquí y en ahora lo que estaba viviendo, que era su embarazo, por suerte llegó a nacer, ¿cómo se llamaba? Arturo, que era el que estaba en su pancita y que no podía llegar a ser cuidado porque ella lo estaba cuidando por lo que sería y no por lo que era. Mi propuesta entonces es poder comprender lo que hacemos como terapeuta desde la finalidad como deseo y no desde la finalidad como intención. Por supuesto que no podemos prescindir de la mirada que nos presta utilidad, pero podemos comprender que tal vez consigamos otra manera de estar con el otro, que sea una segunda mirada. Quiero dar un ejemplo y lo voy a leer. Si conseguimos que un consultante alcohólico deje de consumir alcohol, es bueno, supuesta la finalidad de conseguir abstinencia. En cambio, si no se cumple esa finalidad, es malo. Entonces, todos los recursos, incluso la escucha o las tres condiciones básicas, están al servicio de esa finalidad predominante y a veces excluyente, a tal extremo que en función de este propósito curador, ignoramos los cimientos de nuestra práctica centrada en la persona. Ojo, esto último no desconoce el valor directivo de los procedimientos hacia la desintoxicación. Sin embargo, la deshabituación requiere de una forma de contacto que contemple una capacidad de escucha más centrada en la persona que en el síntoma, más atenta al sufrimiento de base que a sus implicancias o secuelas. Lo notable, y esto lo conozco por la experiencia de haber participado de grupos de autoayuda de alcohólicos. Cláudio, por favor. Sí. Cláudio, Sí. ¿puedes hablar un poco más devagar, despacio, por favor? ¿Cómo no? Gracias. En estos grupos de autoayuda, en AA, en Alcohólicos Anónimos, uno visualiza que la potencia está en el encuentro mismo entre los compañeros, en la posibilidad de contar con la presencia solidaria de los compañeros, con el deseo de testimoniar su compromiso con la abstinencia, la sobriedad y la esperanza.
Nada más y nada menos que eso. De todos los años de mi experiencia como terapeuta, cada vez más advierto que la finalidad deseante, esta que está en la pantalla, es la que hace que los encuentros sean potentes y transformadores, y nos ubica en el movimiento natural de la vida y de las relaciones entre personas. En cambio, estamos jugando como civilización o como cultura el juego de los dualismos, del zapping, de las oposiciones, los diagnósticos, las discriminaciones, las exclusiones. Un mundo en el cual tanto terapeutas como pacientes vivimos la imposibilidad de permanecer en lo que ocurre, porque tenemos urgencia en buscar resultados. Este juego está sostenido por la metáfora del más fuerte, de la supervivencia, del principio de la competencia en la que la urgencia por ganar es a cualquier costo. Se trata de ganar prestigio, de ganar dinero, de ganar éxito. Los cuestionamientos que formulo son a estas posturas resultadistas. Están fundamentalmente dirigidos a los excesos, al carácter absoluto que se le da al tratamiento de los temas y al abuso y a la clausura que este paradigma neoliberal, al menos en la actualidad, nos ha impuesto a las personas. Esta condición la soportamos en nuestros países. En la Argentina la soportamos los últimos años y en Brasil todavía sigue ese régimen neoliberal, al menos en la actualidad. Esta condición entonces la soportamos en nuestros países, en nuestros grupos, en nuestras familias, en el interior de los consultorios psicoterapéuticos y aún en el interior de cada uno de nosotros, como borramiento de la dimensión subjetiva, como acentuación del egoísmo y la competencia y como pérdida de la capacidad de empatizar y como pérdida de la alegría. Puse a continuación un poema de Juarros. Me parece que por el tiempo del que disponemos voy a omitir ese poema. Pasamos al siguiente Power. Un momento, por favor. ¿Este? Sí, ahora esto es, déjalo que ande. De este modo se comprende y se desprende del concepto de inmanencia que somos inevitablemente relación, que estamos en un plano de interrelaciones donde ya no podemos concebirnos como individualidades, sino como expresión de relaciones, nudos
de una trama mayor. Cae de esta manera otro de los dualismos, consecuencia del pensamiento dicotómico, la idea de que el otro y yo somos individualidades separadas. Desde la inmanencia comprendemos cómo el otro y yo somos expresiones diferentes, pero de la misma sustancia, y que estas diferencias no implican separación, son simplemente diferencias de intensidad entre cuerpos que a veces se componen y a veces no, y de ahí las relaciones que somos, que a veces componemos, que a veces no componemos, y que nos afectan de alegría o de tristeza, aumentando lo que Spinoza llama la potencia de existir, el conatus. Avanzamos una más. Esta es una diapositiva que está en inglés y después viene la misma pero en español. Así que si avanzamos, vamos a verlo en inglés. Far into the divine house of the great code, Indra, hangs a wonderful network that stretching thing. ¿Alguien lo está leyendo en inglés? Cláudio, Carolina está sem som. Carolina, que é nossa tradutora de espanhol para inglês, está sem som, sem sonido. Momento. Não sei como é que eu faço, André. O que eu faço? Voltou agora. Então, Cláudio, continua, por favor. Ok, pasamos a la siguiente que está en español. Lejos, en la casa divina del gran dios Indra, cuelga una red maravillosa que se estira en todas direcciones. En cada nodo cuelga una joya resplandeciente. Gracias a que la red es infinitamente grande, el número de joyas es infinito. En cada joya podemos ver las imágenes reflejadas de todas las otras joyas. Cada joya contiene no solamente la imagen reflejada de todas las otras, sino también de sí misma reflejada en las otras joyas, y así al infinito. El reflejo de cada joya es lo que hace una joya. Sin él no existe esa joya que es parte de todas las otras joyas. ¿Seguimos? Las personas podemos ser entendidas como nudos de una red en transformación que se anudan y se desanudan en forma incesante, configurando singularidades únicas en mutación permanente, participando de nuevas relaciones constitutivas y así al infinito. Seguimos, Marcia. Cada individuo singular es un nudo de relaciones y cada relación es un nudo de individuos singulares. Dejamos esto, lo dejamos un momento.
Ok, sigamos. Sigamos. Ahora vamos a este segundo concepto que extraigo de Spinoza y que tiene que ver con lo que ocurre en la inmanencia. En la inmanencia estamos inevitablemente interconectados. El concepto del entre es un concepto que presenté en el año 2002 en Viena, creyendo haber sido original. Pero en realidad lo encontré en un texto de 1950 del creador del Yo-Tú, y que él lo llamó el entre. Martin Buber. ¿Cómo? ¿Qué decías, Marcia? Martin Buber. A Martin Buber. Así que, creyendo ser original, me encontré con este término del entre como algo que ocurre más allá de las personas que integran el vínculo. El entre es esa sustancia que nos hace ser los que somos en cada momento. ¿Seguimos? Con lo cual nos cabe una pregunta. ¿Seremos islas? Ok, sigamos, Marcia. Nos quedamos aquí un momento. Yo usualmente podría usar la flecha, solo que no tengo cómo usarla porque estamos trabajando sobre tu imagen. No se ve mi flecha, ¿no? No. Ok. No Entonces vamos a ver estas islas. Un momento. Yo puedo. Eso. Estas islas, nos quedamos aquí, Marcia. Así. Estas islas representan, como vemos, a un terapeuta de otra orientación, a un cliente, y la otra isla la podríamos llamar un terapeuta de enfoque centrado en la persona. Cliqueamos ahora. ¿Qué es lo que le aplica el terapeuta de otra orientación al cliente? Interpretación, orientación. En cambio, el terapeuta del enfoque centrado en la persona, y vamos al siguiente, ¿qué hace? También le aplica cuidado, empatía, congruencia. Como ustedes ven, estas islas están bañadas por el mar del conocimiento. ¿Qué es el mar del conocimiento? Es lo que aprendimos desde pequeños, a distinguir un objeto de otro, una persona de otra. El conocimiento, ese primer conocimiento, es a lo que Spinoza llama el primer género del conocimiento, que es el conocimiento por la percepción. Percibimos, discriminamos una cosa de otra, una persona de otra, y los vemos no solo discriminados, sino que los vemos obviamente separados. Una isla está separada de la otra y está separada de la otra. Lo que proponemos es sacar el tapón del mar del conocimiento. Si querés, cliqueás. Y otra vez. Olha que bacana.
Sigamos. Un poquito más. Una cosa es vincularnos de isla a isla, que es lo que hacemos habitualmente en el consultorio. Y la otra es ser capaces de encontrar este segundo modo de conocimiento, a lo que Spinoza llama el segundo género de conocimiento. Es decir, el conocimiento desde donde somos parte de algo común. No es lo mismo ver a alguien como si fuera una isla que verlo como si fuera parte del mismo continente. Desde ahí es distinto el trabajo que hacemos como terapeutas. Ahí, si seguimos, Marcia, aparece la presencia, que para nosotros presencia es algo que ocurre entre los dos, entre el consultante y el terapeuta. No hay la presencia de uno más la presencia del otro. Lo que hay es una presencia compartida, que solo es entendible si lo podemos ver desde este segundo género de conocimiento. Del mismo modo, la intuición. La intuición no es un atributo del terapeuta. La intuición es algo así como una revelación que ocurre en ese intercambio, en ese in-between, para ser formulada. Por último, el concepto de micromultitud es un concepto que después veré, si me da el tiempo, para ver los aspectos políticos de esta relación. ¿Seguimos? Bueno, de a poquito. ¿Otra vez? Estamos viendo una especie de círculo virtuoso de lo que para nosotros desarrollamos, esperamos, Marcia, lo que desarrollamos en Casa Abierta como presencia terapéutica. Son conceptos que merecerían por lo menos uno de estos encuentros para desarrollar cada uno de ellos. Pero si quienes están traduciendo pueden traducir qué es darse a conocer, cómo entender la reciprocidad radical, cómo entender la mutua implicación, digamos. La resonancia como expresión del encuentro. Digamos. La contemplación activa como un modo de estar, más que un modo de hacer. La intuición, como decía antes, como conocimiento desde el entre. La finalidad como deseo. ¿Seguimos? Vamos a hablar ahora de la singularidad. La singularidad admite las comparaciones. Sí, aquí me gustaría leer un poco el texto. En mi experiencia en la atención de los consultantes y también en mi propia experiencia personal, vivimos sometidos a la comparación, a la medición.
ya sea por el entorno cercano y el social, como por nosotros mismos. Sin duda, nos sucede que estamos preñados de medida. Y esto no solo rige nuestras conductas, sino que también lo hace con nuestra experiencia y nuestra percepción. De tal modo que es casi imposible sustraerse a este modelo de pensamiento y la ética que de él se desprende. No solo pensamos midiendo y comparando, también lo hacemos mirando, oyendo, oliendo, tocando, percibiendo. Medir y comparar se constituye, aunque sutilmente, en un juicio de valor respecto de lo medido. Y si bien esto resulta válido para muchos aspectos de la vida cotidiana, el hecho de hacerlo en el campo de la experiencia humana es amenazante y descalificador. De una o de otra manera siempre hay un juicio de valor implícito en permanente acecho, una permanente lucha por llegar a ser, por haber sido, por deber ser, por desear ser, por no poder ser, por haber querido hacer una presentación sin inconvenientes y estar lleno de inconvenientes. Es decir, que siempre hay una distancia entre lo que somos y lo que tendríamos que ser. Estas especies de parásitos que están todo el tiempo presentes en la entrevista, no solo son traídos a la consulta, a veces nosotros somos portadores de esa misma comparación. Si debía haber dicho eso, si no haber dicho, si le estaba reflejando el sentimiento o estaba en realidad atendiendo a sus razonamientos. Sin duda esto se opone a lo que sostenemos como terapeutas de la SP. Contemplar, aceptar sin juzgar, sin medir o calificar la experiencia de quien nos consulta, ni la propia. La psicoterapia, desde mi punto de vista, propone sumergirnos en el ámbito de la resonancia, encontrar las líneas de fuga, situarnos en el entre. Entender que se trata de una afirmación profunda. La filosofía espinosista es básicamente afirmativa. No es ni positiva ni negativa. Es afirmativa. ¿Y qué significa que una filosofía sea afirmativa? Implica el carácter necesario de todo lo que ocurre. Es necesario, no porque responda a algún fin, sino porque ocurre, y por esto es necesario. Por eso es afirmativa, afirmativa de lo que hay. Si lo que hay es miseria, si lo que hay es alegría, si lo que hay es dolor, se trata de afirmar lo que hay, no cambiarlo por otra cosa. Estoy recordando a un consultante, un joven, que era estudiante de letras. Este estudiante de letras nació sin un brazo. Y en las consultas sufría porque su comentario era: cada vez que me comparo con otro joven, me doy cuenta que me falta un brazo. Pero si no me comparo con otro y me comparo conmigo mismo, no me falta nada. Así que el propósito es ganar singularidad. Seguimos con las imágenes. Si conseguimos entonces ganar singularidad, la singularidad es incomparable. Vamos, Marcia.
Lo que viene ahora es una referencia a Rogers y su lucha contra el dragón de dos cabezas. El dragón cuya una cabeza en su época era la ciencia absoluta universal y la otra era la moral. Y ahí lo van a tener a Rogers. Luchando contra ese dragón porque se permitió un mirar alternativo y pudo valorar la singularidad de quien se presentaba frente a él, sin aludir a universales. Cada uno era para él cada uno y no otro. Seguimos. Despacio. Esa diapositiva tenía sonido. Veo que no lo tiene. Sí, tiene sonido, sí. ¿Dejamos el sonido un poco? Sí, yo estoy oyendo. Mira. ¿Avanzamos? Digamos. Podés cliquear. Sí. Sigamos. 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 Sigamos, Marcia. Más. Más. Seguimos. Bueno, siento muchísimo, muchísimo que la presentación haya tenido estas dificultades. Me quedo teniendo que compartir con ustedes un montón de cosas que estaban implícitas. Pero no quiero terminar sin compartir con ustedes una poesía. La última poesía que escribí en el texto que después salió en inglés, Revisioning. El texto lo tiene Caro en inglés, así que yo se los leeré en castellano. Dice, abrirnos en los tiempos, las memorias, los recuerdos, los disfraces, los contornos del cuerpo, unir los ojos, las orejas,
las voces primitivas, el caracol químico de los ancestros, dejar atrás el flujo de electrones y de protones, arrojarnos al abismo del encuentro, al intangible sonido del mar que se ocupa adentro del dolor, arrojarnos a la caverna de los sueños, partirnos, quebrarnos sin temor, en pedacitos, retazos, de un color tímido y otro arrogante, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta entender el compromiso, la caricia compartida, la tropilla que somos, que fuimos y que seremos. Nada más. Gracias. Muchas gracias, amigo Cláudio. Muy emocionada. Muchas gracias a vos, Marcia. Y con los slides y con su inspiración spinosiana. Mira, yo tengo acá dos preguntas para hacer. Una, si entiendes ser posible... No. Mira. O que você pensa sobre a medicalização da vida? Não entendi muito bem. E que tu pensas que o SCP está relacionado a isto ou não? Lo creio que é de Cinele, de Rio de Janeiro. Não sei se está acá, se quer traduzir a sua pergunta. No, creo haber entendido. Ok. De hecho, mi título es de médico psiquiatra, con lo cual se supone que tengo acceso a la posibilidad de hacer recetas y medicar. Permítanme una alusión a la historia. Yo creo que todos los seres humanos, todos, tenemos que atravesar desiertos. Como los grandes hombres, como Jesús, como Moisés, pero cada uno de nosotros en la vida tiene que atravesar desiertos. Yo creo que la tarea del terapeuta es acompañar a sus consultantes en este tránsito por el desierto. En alguna oportunidad yo he visto a mi consultante hundirse en la arena, hundirse. Y en ese sentido, cuando veo que mi consultante se hunde, yo estiro mi mano para alcanzarlo. A veces no alcanza. Tengo que encontrar algún recurso que me permita agarrarlo. Y ese recurso a veces es una medicación, que solamente la uso para traerlo nuevamente al desierto, no para salvarlo, sino para seguir compartiendo con él este caminar por el desierto. Alguna otra vez tengo consultantes que empiezan a girar dentro del desierto. Y giran, y yo giro con ellos, giro.
Y hay momentos en los que, frente a mi comentario que está girando, mi consultante me dice, ¿qué puedo hacer para dejar de girar? No hay nada que puedas hacer salvo que yo te acompañe. Pero existen algunos medicamentos que ayudan a la gente circunstancialmente a dejar de dar vueltas, a no entrar en ese circuito espantoso de ansiedad sin salida. Mi sugerencia es dar algún tipo de medicamento tan solo para que deje de girar y sigamos en el desierto. Por lo demás, he escuchado con mucha preocupación que se están dando cursos de psicofármacos para psicólogos y counselors. Uhum. Este es el negocio de las grandes compañías farmacéuticas. De modo que yo no acuerdo en absoluto con eso, como tampoco acuerdo con la facilidad con que algunos colegas internan pacientes, los colocan en una clínica. ¿Se va pudiendo traducir esto, Antonio? ¿Sí? ¿Por qué colocar pacientes en una clínica? Porque no hay un entorno capaz de sostenerlo. Y además, porque hay muchos laboratorios que pagan a los médicos psiquiatras para que internen pacientes en la clínica. En los 50 años que tengo de médico, nunca hice una cosa así. Porque creo que es una estafa, que es un robo, que es una falta de cuidado por el prójimo, que es una creencia de que somos objetos y no compañeros en la lucha. No sé si esto responde a la pregunta que me hicieron. Lo creo que sí. Y si la persona quiere hablar, puede mandar una mensaje. Hay una otra pregunta. Si en la terapia la meta, se dice meta, el objetivo, sería La meta, sí. la meta. Terapeuta y consultante vivenciarem los buenos encuentros propuestos por Spinoza. Si ese es el objetivo de la terapia. Es el deseo, es el deseo. El deseo es poder participar del encuentro con otro, un encuentro que hace que el otro sea en mi vida como yo soy en la vida de él. Y que mi propósito es poder permanecer acompañando, acompañando sin intentar salvar a nadie, sino más bien permitiendo ser todo lo que es, todo lo que necesita, todo lo que experimenta. Por eso creemos que, en todo caso, lo que proponemos como forma de estar es darse a conocer, ayudar al otro a que se dé a conocer, simplemente. A veces, ayudando a algunos colegas en la supervisión, les digo que la mejor manera de aprender a hacer psicoterapia es tomar una ducha y ser capaces, mientras se duchan,
de no atender a otra cosa que no sea el agua bañándolos. Porque normalmente cuando nos duchamos, aprovechamos para pensar y nos estamos perdiendo el acto de la ducha. Así que para ser un buen terapeuta, nada mejor que ducharse y prestar atención al agua corriendo por el cuerpo. Ay. Gracias. Claudio, tiene un estudiante de psicología de São Paulo, Danilo Rodrigues, que dice: cuando Spinoza dice que cada persona es como tal, está mal pensar que la interacción es responsable del desarrollo social como piensan los constructivistas. Para Spinoza, el sujeito es un ser individualizado o social. Yo sigo estamos en la hora, pero yo con gusto sigo, ¿eh? Sigamos todos. Okay. Sigamos. Spinoza habla de lo que se llama el sujeto compuesto. ¿Qué es el sujeto compuesto? Es la sumatoria de los pequeños sujetos que somos. Cada ser humano es un sujeto compuesto. Spinoza habla, increíble que en el año 1600 él esté hablando de infinitas partes que casi no tienen materia y que integran al sujeto. Y esas partes que tienen, según él dice, movimiento y quietud, velocidades distintas, integran al sujeto, que a su vez se integra con otros sujetos. Y de esta manera integran algo así como el sujeto compuesto universal, que es el universo. No sé si esto responde a la pregunta. En cuanto a el aspecto político de la obra de Spinoza, hay un concepto muy importante que es el concepto de multitud. Este aquí, multitud. El concepto de multitud en Spinoza tiene que ver con una reunión de sujetos que aún conservando su autonomía y su individualidad, más bien su particularidad, conservando su singularidad, contribuyen a un objetivo común, sin con esto perder su condición de sujeto, de singularidad, diferente de la noción de pueblo, que es una noción hobbesiana, donde el pueblo es como una especie de puesta en condiciones a todos por igual para integrar el pueblo. No olvidemos que para Hobbes el hombre es lobo del hombre, y es por eso que tiene que existir un Estado que controle a los hombres, porque son lobos del hombre. En Spinoza es exactamente al revés. En Spinoza, para un hombre que accede al segundo género de conocimiento, no hay nada más importante ni mejor que otro hombre, porque este es el criterio de Spinoza para lo que él llama la constitución del grupo de amigos, para decirlo muy en sencillo. Sí, Claudio, hay una pregunta más. Hay muchas observaciones en el chat. Te agradecendo mucho, que foi maravilloso. Não vou ler todo porque são muitas. No, olvídate. Sí, después puedo enviar para usted. Pero hay una otra pregunta de Fernando Antônio, que agradece por sus ricas reflexiones e pergunta: como buscar reduzir, não sei falar isso em espanhol, ao atrativo de pensar
na busca del objetivo del cliente, por ejemplo, la abstinencia, para se concentrar en el momento del encuentro, de la relación con el cliente. ¿Entendeu? Más o menos, pero creo haber entendido. Eu vou speak in English. Okay, say it in English. Okay. How can we reduce the willingness to think in searching for the goal of the client, for instance, the abstinence, to concentrate in the moment of the encounter, in the relationship with the client? Okay. How can we surrender that goal? Sorry? How can we surrender the goal of the abstinence? Los consultantes que asisten a una consulta psicoterapéutica traen una doble demanda. Una primera demanda que tiene que ver con, entre comillas, curarse. Curarse de alguna patología, de algún diagnóstico, de los diagnósticos posibles que hay en el campo de la psicología. El DSM-4 está poblado de diagnósticos. Y quienes consultan en principio por eso que está llamado la enfermedad, alguna, de algún orden. Esa es una de las demandas. La otra demanda es ser escuchados respetuosa y sinceramente, sin pretender modificar nada de lo que va siendo su experiencia. Quiere decir que nosotros, terapeutas del enfoque, somos un poco desobedientes, porque el reclamo es curame, salvame. Y nosotros lo único que hacemos es decirle, yo no te puedo curar, no te puedo salvar. Lo que puedo es acompañarte en este tramo de tu vida para que encuentres a partir de tus propias preguntas, tus propias respuestas. ¿Sería esa la respuesta? Porque creo que lo que estoy diciendo es que hay una doble demanda. Hay una demanda que pertenece al orden de lo médico. Los médicos operamos sobre esa demanda, que es, estoy enfermo, entonces necesito un remedio que me traiga al medio. Lo que pasa es que yo no creo en las llamadas enfermedades mentales. Creo que la gente sufre cosas, la gente sufre, y nuestro trabajo consiste en acompañar el sufrimiento, no aliviarlo, acompañarlo, porque en el sufrimiento, en esa experiencia, está contenida la salida. Mi amigo Cláudio, estou embaraçada de tanto belleza de oír usted sus reflexiones. E acá em Lechate, muitas pessoas são tocadas por tus reflexiones. Muitas graças. Eu creio que ficaríamos aqui hasta mañana, pero mañana teremos uma outra série de pessoas que vão também falar e apresentar suas reflexões. A mí me gustaría, Marcia,
agradecerte muy especialmente. Y cuando te lo digo, me emociono y estoy feliz de emocionarme por tu colaboración. Así que muchísimas gracias, amiga. Así no puedo hablar, ¿eh? No puedo hablar más. Yo estoy conmovida. Este papel de mestre de cerimônias, não sei como se chama em espanhol, é muito delicado porque tenho que interromper, pedir para falar despacio e pedir, enfim, todas essas coisas para cerrar os vídeos, cerrar os micrófonos, para garantir que possamos ter um momento de criatividade e de boas reflexões. Então, eu pido desculpa a todos se tivemos que tomar umas decisões difíceis e também agradeço muito aos tradutores, porque não são tradutores profissionais, são amigos de nós que se dispuseram a estar aqui e colaborar, porque primeiro pensava que poderia ser uma tradução sucessiva, pero iria demorar muito, iria ficar um pouco cansativo. Então, mudamos para este estilo e Lucas ajudou muito porque entende disto. Fizemos vários treinamentos com Carol, sua filha Jennifer, Antônio e Lucas. Então, também agradeço a paciência e o trabalho, a sensibilidade de nossos tradutores. Eu sei que nem sempre funcionaram, pero mira, não posso ler os chats, ouvir André acá, diga, e as pessoas mandando todas as mensagens do mundo, quero o link, não funciona, não ouço, não vejo, pero não posso dar conta. Então, pido umas desculpas para todos. Vou falar agora em português, tá bom? Vocês estavam traduzindo? Antônio, você estava me traduzindo? Antônio não estava me traduzindo. Eu estava falando para o Cláudio, agradecendo. Eu falei que eu fiquei grávida de tantas boas reflexões, de tantas ideias, de tanta beleza apresentada na conferência do Cláudio, né? E, em seguida, eu disse que esse papel que eu estou hoje, que é o papel de mestre de cerimônias, que é interessante, mas é um papel muito difícil e muito chato, para falar a verdade, porque tem que pedir alguém para falar devagar, tem que pedir alguém para ligar o microfone, para desligar o microfone, pedir ao tradutor para falar, escrever para ler. Então, são muitas mensagens ao mesmo tempo, então eu queria pedir desculpas, porque, eventualmente, não foi possível darmos conta de tudo. Nós estamos gravando nas 3 línguas ao mesmo tempo. Então, tem muitas pessoas que estão, além dos tradutores, que eu queria agradecer, tem o André, que está ajudando muito, tem a Natália, a Marissa e a Laura, que estão gravando tudo para que a gente possa disponibilizar. Então, assim, parece fácil, mas não é. É muito complicado, ainda mais para quem não tem essa experiência. Hoje eu estava conversando com o André e ele disse, se a gente soubesse que ia ser isso tudo, a gente não ia entrar nisso. Mas nós fomos construindo esse evento, enfim, foi um desafio que a gente não esperava que fosse tão bacana, com tanta gente interessada. Então, eu estou feliz, continuo tensa, e acho que amanhã teremos um bom dia, e eu espero que vocês estejam todos aqui bem dispostos e colaborando, e com pitadas de paciência e também de reverência e de clarividência para estarmos juntos aqui amanhã. Então, agradeço a todos e todas. Espero vê-los amanhã. For the speaking English people, I want to thank you for being here. It was a very hard work trying to be the person who opens and who helps and who introduces the persons and who asks for closing the video, for closing the mic, and
speak slowly. So it was a lot of demands that I could not take care of all of everything. So I thank you for the patience, for being here. And I thank the translators who made a great job. They are not professionals, they are amateurs, and they are friends. So I thank you, everybody, for being here. And tomorrow, I hope everything sleeps well, have good uh, dreams, and tomorrow we'll be here again. Bye-bye. Meninas das gravações, não esqueçam de parar a gravação. Maria